Muy buenos días a todo el público, a los honorables jueces que nos acompañan aquí y a mis compañeros de panel. Voy a hablar muy brevemente de cómo funciona la Comisión Interamericana para poder atender a las diferentes formas de promoción y protección, tanto en términos de organización como en términos de mecanismos. Hay tres grandes formas de promoción y protección a través de las cuales funciona la Comisión, y una es la temática, otra es por país y otra es a través del sistema de peticiones y casos individuales, además del mecanismo de protección que mi compañera se va a referir más adelante. Entonces voy a contarles un poco cómo está organizada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder responder a esas tres formas de promoción y protección de los derechos humanos. Al interior de la Comisión, los 7 miembros y miembros de la Comisión Interamericana tienen asignados relatorías por país y relatorías temáticas. Cada comisionado o comisionada tiene a su cargo un grupo de países y además tiene a cargo alguna relatoría temática. Y eso se refleja también en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos divididos en 3 diferentes formas de organización. Para atender al sistema de peticiones individuales estamos organizados en etapas procesales. Entonces existe un grupo de registro, que es el grupo que se encarga de recibir las peticiones iniciales y hacer un examen preliminar de las peticiones. Existen grupos que se encargan exclusivamente de la etapa de admisibilidad y fondo. Existe el grupo de soluciones amistosas, para cuando un caso se abre un procedimiento de solución amistosa, sea un grupo especializado en esta materia el que pueda apoyar en la mediación. Y además existe un grupo a cargo de toda la gestión y la presentación de todo el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta es un poco la organización para responder al sistema de peticiones individuales. Pero además de eso, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana está dividida por subregiones para responder a problemáticas de tipo más regional. Entonces está dividido, tenemos 5 subregiones que cuentan con personal para responder a las situaciones de esos países concretamente. Una es Mesoamérica, Mesoamérica de habla hispana. Otra es Región Andina 1, que incorpora a Colombia, Venezuela y Ecuador. Otra es Región Andina 2, que incorpora a Bolivia y a Perú. Otra es la región del Cono Sur, que incorpora a los países del Cono Sur, y otra es una región que se ha organizado más por razones de conveniencia respecto de los países que no hablan español, que incorpora todo el Caribe, que no es de habla hispana, Estados Unidos, Canadá y también Brasil. Eso es un poco para responder a la cuestión de las temáticas regionales. Y por otra parte, existen 8 relatorías temáticas para responder a temas concretos, ¿no? Estas relatorías son la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la Relatoría de Migrantes, la Relatoría de Afrodescendientes, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, la Relatoría de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Niñez, la Relatoría de Derechos de las Mujeres. Y además se han venido creando unidades especiales que, sin ser relatorías, también buscan hacer este seguimiento temático. Una es la unidad de derechos de las personas LGTBI y otra es la unidad de derechos económicos, sociales y culturales. Esto en términos de organización. Voy a hablar muy brevemente, tratando de abordar en 5 minutos los mecanismos, cómo funciona cada uno de estos 3 grandes focos a través de los cuales trabaja la Comisión. Y primero me voy a referir al sistema de peticiones y casos individuales, que es con el que las personas están normalmente más familiarizadas o que conocen más a través de las universidades, de las clases, de los ambientes académicos. Lo que se ha visto en este periodo de sesiones extraordinario de la Corte es la última fase de un sistema de peticiones individuales que tiene muchas etapas antes y que son etapas que se surten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es un grupo pequeño de casos el que llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habitualmente la Comisión recibe entre 1.600 y 1.800 peticiones anuales nuevas, peticiones que van teniendo un filtro a lo largo del trámite ante la Comisión, y voy a contar un poco cómo va esa línea de tiempo. Las peticiones ingresan a la Comisión Interamericana, como decía, entre 1.500 y 1.800 por año, y hay un grupo que decía que era el grupo de registro que se encarga de recibir esa petición inicial, de hacer un escrutinio muy preliminar de si cumple con los requisitos mínimos. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos? Que la petición describa unos hechos que se alegan violatorios de la Convención Americana, que los describa claramente, que la persona indique quién es la persona o grupo de personas afectadas y los individualice en la mayor medida posible, y si no es posible que explique las razones por las cuales no están individualizadas las personas, y una indicación de qué se hizo a nivel interno para agotar los recursos internos. Es muy importante comentar que para presentar una petición y tramitarla, incluso hasta las últimas etapas antes de acceder a la Corte, no es necesario contar con asistencia legal. Cualquier persona o grupo de personas puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin necesidad de apoyo legal. Y es por eso que lo que la Comisión exige es una descripción muy breve, es una descripción fáctica específica, pero una descripción fáctica y no necesariamente una calificación jurídica. La persona, por no tener asistencia legal, no se le exige que diga exactamente las razones por las cuales se viola la Convención Americana en términos de derecho, sino simplemente que describa los hechos que alega violatorios en la medida más específica posible. De ahí, ese primer filtro, en la práctica, compartimos que deja por fuera más del 70% de peticiones porque no cumplen con los requisitos mínimos o porque sean manifiestamente improcedentes. Esa primera etapa la Comisión Interamericana la ha delegado a la Secretaría Ejecutiva para que sea la Secretaría Ejecutiva la que haga ese primer filtro. Entonces se están abriendo, cuando se decide que una petición cumple con los requisitos mínimos, entonces se abre a trámite. Abrir a trámite significa informarle al Estado que se ha presentado una petición en su contra, porque en toda esa primera etapa el Estado no tiene conocimiento de que esa petición se ha presentado en su contra. Entonces, abrirla a trámite significa decirle al Estado, bueno, aquí hay una petición que se presentó respecto de su país y por favor, de acuerdo a los trámites que están en el reglamento de la Comisión, infórmeme qué considera que tiene que tomar en cuenta la Comisión para analizar los requisitos de admisibilidad, agotamiento de recursos, plazo de 6 meses, si caracteriza una violación o no, y si la petición ha sido presentada en otro organismo internacional, si hay una situación de duplicidad. Entonces ahí se abre oficialmente la etapa de admisibilidad. Cuando ya hay un contradictorio en esa etapa de admisibilidad, la Comisión emite un informe público, ese sí ya no está delegado a la Secretaría Ejecutiva, sino que lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno, emite un informe donde determina si la petición es admisible o no es admisible. Una vez la petición es admisible, la decisión de inadmisibilidad, por supuesto, no es recurrible, no es apelable, es una decisión definitiva y cierra el procedimiento interamericano. Si la petición es admisible, entonces la Comisión inmediatamente se pone a disposición de las partes para una solución amistosa. Y aquí comento una información nueva porque con el nuevo reglamento aprobado hace 2 días de la Comisión Interamericana, la Comisión ahora se va a poner a disposición de las partes para una solución amistosa desde el inicio, incluso antes de una decisión de admisibilidad. Pero como ha venido funcionando hasta ahora, es que la Comisión se pone a disposición de las partes para una solución amistosa después del informe de admisibilidad. Y ahí escucha a las partes, quieren o no quieren entrar en ese proceso de solución amistosa. Basta que una parte no quiera entrar en ese proceso de solución amistosa para que no se abra. Y así, si se abre, también basta con que una parte decida levantarse de la mesa de negociación para que se levante ese proceso y se continúe el contencioso en el fondo del asunto.
Si finalmente una parte no quiere una solución amistosa o se intenta hacer reuniones de trabajo y se intenta mediar por escrito o a través de las reuniones, como decía, y no se logra esa solución amistosa, entonces se pasa a la etapa formal de fondo y la comisión es allí donde recaba toda la prueba documental, toda la prueba que exista y hace una determinación de si efectivamente se violaron o no se violaron los derechos de las personas involucradas. La comisión puede emitir una decisión de violación o de no violación. Si la decisión es de no violación, pues evidentemente el caso no será sometido a conocimiento de la Corte, al menos por parte de la comisión, salvo que sea el mismo Estado el que quiera someter a la Corte Interamericana una decisión de no violación, lo que no ha pasado en toda la historia del sistema interamericano cuando la comisión ha emitido una decisión de no violación específica. Entonces, en la práctica, en realidad, esta decisión lo que hace es también cerrar el procedimiento. Y bueno, ¿qué sucede? Ahí ya van a estar un poco más familiarizados porque es lo que se ha venido escuchando en esta audiencia. Cuando la comisión presenta los casos ante la Corte, comenta que es por la necesidad de obtención de justicia porque no se ha cumplido con las recomendaciones. ¿Por qué? Porque en el informe de fondo la comisión da recomendaciones a los estados y les da un plazo que es un plazo fijo, que no se puede modificar y porque es un plazo convencional. Ustedes han escuchado que varios de los estados han comentado en las audiencias que es un plazo muy breve, que no les da tiempo para cumplir con las recomendaciones y la razón de ser de esto es porque la convención establece un plazo de 3 meses fijo del cual la comisión no se puede mover, de lo contrario pierde la oportunidad de presentar el caso a la Corte Interamericana y este es un tema de la mayor delicadeza y sensibilidad porque la comisión y los estados son los únicos que tienen la llave y la puerta de entrada para acceder a la Corte Interamericana. Es la comisión la que puede abrir esa oportunidad y cuando se tiene una víctima de violaciones de derechos humanos que le solicita a la comisión enviar el caso a la Corte Interamericana y por otra parte hay una situación de incumplimiento manifiesto de recomendaciones, bueno, la comisión no se encuentra en un escenario procesal viable para no someter el caso a la Corte Interamericana. Pero lo cierto es que existe un procedimiento para que los estados puedan contar con más tiempo porque obviamente hay medidas que son difíciles de cumplir en un plazo de 2 o 3 meses. Cuando la comisión recomienda cambios legislativos o abrir una investigación sobre desaparición forzada, pues que obviamente implica un despliegue institucional y presupuestario y organizativo importante, obviamente que esto requiere un poco más de tiempo. Entonces el reglamento de la comisión dispuso la posibilidad de que los estados pidan prórrogas y le digan a la comisión, bueno, yo necesito un poco más de tiempo para cumplir con las recomendaciones que usted me dio. La única condición que pone la comisión para dar prórrogas, bueno, son 2 condiciones. Una, que el Estado renuncie a cualquier posibilidad, renuncie expresamente a presentar, cuando el caso se envíe eventualmente después a la Corte Interamericana, a presentar excepciones preliminares relacionadas con el incumplimiento del plazo de 3 meses, que es fijo y que está en el artículo 51 de la Convención. Si el Estado renuncia expresamente y por escrito a presentar esa excepción preliminar ante la Corte, entonces la comisión valora una posibilidad de extenderle ese plazo de cumplimiento de recomendaciones. Pero además se necesita que el Estado haga una manifestación expresa de voluntad de cumplir con las recomendaciones y que indique qué pasos al menos está pensando dar para cumplir con las recomendaciones, de manera que la comisión cuente con una información certera sobre cómo dar ese seguimiento en ese plazo que nosotros llamamos de transición, es decir, después de emitir un informe de fondo y antes de que el caso pueda ser enviado a la Corte. Y bueno, todo lo demás es el trámite ante la Corte Interamericana, efectivamente, al cual no me voy a referir en detalle y que termina con el proceso que ustedes han visto en este periodo extraordinario de sesiones. Voy a hablar muy brevemente sobre las cuestiones temáticas y de país y específicamente los mecanismos, cómo se accede, cómo se llega, cómo se activan los mecanismos que voy a mencionar. Primero quiero referirme a las audiencias que hace la comisión durante sus periodos de sesiones. La comisión sesiona 3 veces al año, habitualmente en marzo, en julio y en octubre de cada año. En marzo y en octubre la comisión hace sesiones largas en las cuales la mitad del tiempo lo dedica al seguimiento temático y de país general y la otra mitad lo dedica al sistema de peticiones y casos individuales.
Obviamente las deliberaciones de admisibilidad, fondo, archivos, inadmisibilidad, informes de soluciones amistosas es una deliberación cerrada, pero todo el resto del seguimiento es totalmente abierto al público. ¿Y cómo se materializa? A través de audiencias. Audiencias temáticas o audiencias de país. Antes de los periodos de sesiones, 100 días antes, cualquier Estado, cualquier organización de la sociedad civil, cualquier clínica de derechos humanos, cualquier persona puede solicitar una audiencia para que sea considerada para el siguiente periodo de sesiones. Y las audiencias, como decía, son temáticas o por país, entonces pueden ser la situación de derechos humanos en Costa Rica, o puede ser la situación de independencia del Poder Judicial en 3 países de Centroamérica, o la situación de la represión de la protesta social en 3 países andinos. Es decir, hay una gran variedad de posibilidades que ustedes pueden ver publicados. En este momento la Comisión hoy también está terminando su periodo de sesiones y en la página de la Comisión están todas las audiencias temáticas y de país que se sostuvieron durante este periodo de sesiones. La Comisión recibe muchísimas solicitudes de audiencia por periodo de sesiones. Es habitual que en la primera oportunidad que se pida no necesariamente se otorgue, pero en una segunda o tercera es probable que sí se otorgue, ¿no? Pero es importante mencionar que es una gran cantidad de audiencias, de solicitudes que la Comisión recibe y que tiene que evaluar para sus periodos de sesiones. Además de las audiencias, esas audiencias participan los estados, es decir, si la sociedad civil pide una audiencia respecto de un tema, inmediatamente se le informa al Estado para que pueda estar presente y pueda intervenir en esa audiencia. Como decía, son públicas y la Comisión le da la palabra al Estado y a la sociedad civil que la haya pedido, les escucha y al final se hacen preguntas. No son audiencias en contradictorio como un procedimiento de peticiones individuales, sino que son audiencias para recabar información. Esa información que se recaba, ¿qué puede generar? Y se puede recabar información no solamente a través de audiencias, sino también a través de información por escrito que la Comisión recibe de manera permanente, a través de todos los correos electrónicos que están en la página de la Comisión. ¿Qué puede hacer la Comisión cuando recibe información? Bueno, si no se ha presentado una petición individual sobre el tema, la Comisión cuenta con muchos otros mecanismos para darle seguimiento a las cuestiones. Un mecanismo que quiero hablar con un poco más de detalle es el de las cartas 41. Las cartas 41 de la Comisión son las cartas que decimos cartas 41 porque se hacen con base en el artículo 41 de la Convención Americana. Y ya son, digamos, interamericanamente conocidas como cartas 41. Son cartas a través de las cuales la Comisión o bien manifiesta alguna preocupación general a un Estado sobre alguna situación que se está suscitando, una situación principalmente coyuntural que se esté suscitando en algún Estado en particular, o también a título preventivo cuando hay una iniciativa legislativa de la cual la Comisión ha tomado conocimiento que podría generar una norma que pudiera ser problemática según estándares o bien de la Corte Interamericana o bien de la Comisión Interamericana. Entonces, son mecanismos más a título preventivo. Si la Comisión escucha que hubo una represión de la protesta social en un país y que fue muy problemática y tiene conocimiento a través de diversas acciones urgentes que le llegan a la Comisión, entonces la Comisión de manera muy objetiva le informa al Estado que recibió esta información y que si por favor le puede aportar la información que considere pertinente en un plazo que se determine según la naturaleza de la situación que esté involucrada, por supuesto. Y las otras medidas que son más preventivas cuando hay un marco legislativo, entonces la Comisión le dice al Estado, bueno, he tomado conocimiento de este proyecto de ley, esta norma pudiera ser problemática con base en estándares, es una cuestión de contribución, la Comisión le informa al Estado cuáles son estos estándares y le solicita que se tome en cuenta en el marco del debate legislativo esos estándares para ese resultado que se pudiera obtener. Entonces son mecanismos más a título preventivo que precisamente lo que buscan es evitar que esto se convierta en una petición, en una demanda, en un procedimiento contencioso ante la Corte, sino que se pueda resolver de manera más rápida. Y finalmente quiero referirme a los informes generales que emite la Comisión y las visitas in loco. Bueno, hace poco la Comisión, como muchos de ustedes conocen, la Comisión su última visita la hizo a Colombia en el mes de diciembre del año 2012.
Estuvo en diferentes partes del país, incluido Medellín. ¿Y qué resulta de estas visitas, tanto in loco como visitas de trabajo que pueden hacer los relatores a los países? Resultan informes que están publicados en la página de la comisión, que pueden ser informes temáticos o informes de país. En este momento, la comisión se ha comprometido con el Estado colombiano a formular un informe sobre la situación de derechos humanos en el país, con un énfasis especial pues, en la materia de conflicto armado y justicia y el procedimiento de todas las iniciativas que se están dando en el marco del procedimiento de paz. Y es un informe que la comisión está formulando en este momento a raíz precisamente de la visita in loco que se hizo en el año 2012. Ese es un informe que luego se publica y que es una herramienta fundamental tanto para el Estado porque incorpora recomendaciones generales como para la sociedad civil e igualmente para la misma comisión en el sistema de peticiones y casos y para la Corte, porque estos son informes que permiten evidenciar contextos, problemáticas de alcance general, tendencias que son de mayor utilidad incluso para resolver los casos. Pero además se emiten informes temáticos, entonces las relatorías están emitiendo constantemente informes o informes de seguimiento. Por ejemplo, el último informe de la Relatoría sobre Derechos de la Niñez es sobre toda la situación de la justicia juvenil en las Américas, ¿no? Y los estándares que tienen que tomar en cuenta los estados al momento de diseñar la respuesta punitiva a adolescentes en el sistema interamericano. Recientemente se publicó el informe sobre defensores y defensoras de derechos humanos, también a título temático, y era un informe de seguimiento a un informe que se había emitido años atrás en el año 2006. Toda esta información que les estoy comentando y las vías de contacto con el sistema interamericano están en la página de la comisión. Cada sección regional tiene un correo electrónico. Cada relatoría especial o temática tiene un correo electrónico, toda esta información, informes de país, informes temáticos, informes de admisibilidad, están todos publicados en la página de la comisión y principalmente en la página de la comisión está el folleto básico para presentar una petición donde se indica los elementos mínimos que debe contener una petición para que pueda superar ese umbral inicial que mencionaba y que es el cual está del que está encargado el grupo de registro. Creo que con esto me quedo abierta a cualquier pregunta sobre cualquiera de estos temas. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Silvia Serrano sobre un tema tan vasto y amplio como el funcionamiento y organización de la Comisión Interamericana y que ha sido tan bien expuesto en estos breves minutos. Gracias. Corresponde ahora dar la palabra a Alexandra Sandoval, quien se referirá a mecanismos urgentes de protección dentro del sistema interamericano. Alexandra. Buenas tardes. Básicamente la idea de este panel era poder mostrar diferentes mecanismos, además de lo que ustedes han visto a lo largo de las audiencias, que es la petición inicial y cómo se desarrolla ante la Corte. La idea es mostrarles otro tipo de mecanismos para que vean las diferentes funciones que tanto la Comisión como la Corte tienen. A mí me correspondió, les voy a hablar sobre las medidas cautelares y las medidas provisionales que son competencia tanto de la Comisión como de la Corte. Algo que quisiera resaltar, como lo mencionó Silvia anteriormente, es que la Comisión recientemente acaba de cambiar de reglamento, entonces hay unas nuevas temáticas que se están introduciendo. Y lo que planeo hacer es ir hablando paralelamente de los dos mecanismos porque, como van a ir viendo, realmente están muy interrelacionados y aunque no son lineales en el sentido de que no es como un proceso que se tiene que seguir, primero medidas cautelares y después provisionales, pero sí tienen puntos en común. Lo primero es cuál es el fundamento jurídico de tanto las medidas cautelares como las provisionales. En el caso de las medidas provisionales, que son las que tienen, para las que tiene competencia la Corte Interamericana, estas tienen una base convencional, es decir, son parte del tratado. Fueron dispuestas en la Convención Americana, lo cual es muy distinto a cómo funcionan otros organismos internacionales. Efectivamente, el artículo 63.2 de la Convención establece que en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar un daño irreparable a las personas, la Corte podrá adoptar medidas provisionales.
Además de la disposición en la Convención, el reglamento de la Corte ya establece el procedimiento y los requisitos de admisibilidad y materiales para poder adoptar estas medidas. Y precisamente porque la base es convencional, nunca ha habido una mayor discusión sobre la obligatoriedad de las medidas provisionales que la Corte adopta. Por su parte, las medidas cautelares de la Comisión no tienen una base convencional, no fueron incluidas dentro de la Convención Americana y por tanto algunos estados o en algunos grupos se discute sobre la obligatoriedad de dichas medidas. Sin embargo, dicha discusión es fácil de salvar bajo dos argumentos. El primero es que la Carta de la OEA le encomienda a la CIDH que vele por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. Con base en dicho mandato y en dicha normatividad, desde hace 30 años la Comisión incluyó dentro de su reglamento la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante la Comisión. Esto quiere decir que llevan 30 años de práctica, lo cual ha generado una costumbre internacional. Además, también es importante resaltar que otros tribunales de derechos humanos también han abierto la posibilidad a este tipo de medidas, aun cuando no hayan sido establecidas dentro del tratado. Entonces, ese es el fundamento jurídico de los dos tipos de medidas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de estas medidas? Tanto la Comisión como la Corte entienden que tienen dos naturalezas, una cautelar y una tutelar. La medida cautelar, la naturaleza cautelar se entiende que es para proteger los derechos que están bajo el proceso contencioso, es decir, que no se afecte el proceso o que no se cometa, no se ponga en riesgo, por ejemplo, la vida o de la presunta víctima con el fin de proteger el objeto del proceso. Pero las medidas provisionales y cautelares también tienen una naturaleza tutelar. Es decir, que no necesariamente tienen que estar ligadas a un caso o a una petición individual que se esté llevando ante el sistema, sino que se busca una protección amplia de los derechos humanos y es prevenir que efectivamente se consume una violación. Y este es uno de los puntos que es importante destacar de la diferencia entre las medidas provisionales y las cautelares y los casos contenciosos, y es que en este tipo de medidas ni la Comisión ni la Corte están analizando si existe una responsabilidad estatal específica, porque precisamente lo que se intenta es que no se consume la violación o no se vulneren los derechos. Entonces el análisis no es intentando buscar si efectivamente un Estado es responsable o no, sino intentando prevenir que algún tipo de derecho se haya vulnerado. Por eso tampoco se exige, por ejemplo, que en casos, por ejemplo, de amenazas a una persona, no se exige que se pruebe que sean agentes estatales quienes están cometiendo las amenazas. Las amenazas, por ejemplo, pueden venir de particulares. Pero lo cierto es que la obligación de garantía y protección de los derechos está en cabeza de los Estados. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿quién puede interponer las medidas cautelares o las medidas provisionales? Ante la Comisión, cualquier persona puede solicitar medidas cautelares directamente, precisamente por la naturaleza de cómo está organizado el sistema. Mientras que frente a la Corte Interamericana existen tres supuestos. Puede ser o la Comisión Interamericana o las presuntas víctimas o las víctimas o sus representantes, y una tercera sería que la Corte puede de oficio ordenar las medidas provisionales. La Comisión Interamericana puede presentar asuntos cuando el caso no se encuentra ante la Corte, es decir, todavía no se ha presentado un informe de fondo ante la Corte, y en esos casos solamente la Comisión puede directamente solicitarle a la Corte que adopte medidas provisionales. Es decir, una persona no podría directamente ir y pedir ante la Corte la adopción, lo puede hacer ante la Comisión, y en ese caso, si la Comisión lo considera necesario o si considera que sigue algunos criterios de extrema gravedad y urgencia, presenta el caso ante la Corte. Si el caso no se encuentra, como les decía, en trámite. Una vez el caso se encuentra en trámite, lo pueden solicitar directamente las presuntas víctimas o sus representantes, y esto es en cualquier etapa del proceso, es decir, mientras se está tramitando, pero aún después de que hay una sentencia
de fondo. Es decir, en la etapa de supervisión también es posible que los representantes presenten una solicitud de medidas siempre y cuando esta solicitud esté relacionada con los hechos del caso que se está buscando proteger. Y la tercera opción, como les decía, es la posibilidad de que la Corte las adopte de oficio. En principio es una facultad muy amplia, pero lo cierto es que no ha sido utilizado en muchas ocasiones por la Corte. A manera de ejemplo, existe un caso paradigmático en este sentido, que es el caso Ipcher-Bromstein contra Perú, en que cuando la víctima participó en la audiencia pública manifestó ciertos hechos que hicieron que la Corte decidiera tomar medidas provisionales a su favor a pesar de que no las había solicitado. Pero realmente en la práctica esta facultad no es utilizada comúnmente. Ya que sabemos quién las puede presentar, ahora la pregunta es a quién se le pueden ordenar medidas cautelares y medidas provisionales. Y aquí hay una diferencia sustancial grande entre lo que puede hacer la Comisión y lo que puede hacer la Corte. Porque básicamente la Comisión puede ordenar a cualquier Estado que haya firmado la Declaración Americana. Esto incluye a casi todos los países de la región, por ejemplo Estados Unidos o Canadá, que no han ratificado la Convención Americana. A través de las medidas cautelares con la Comisión sí se pueden dar órdenes. Mientras que las medidas provisionales de la Corte realmente solo pueden ser ordenadas a los 21 estados que han ratificado la Convención y aceptado la jurisdicción de la Corte. ¿Qué tipos de derechos se pueden proteger con las medidas provisionales y cautelares? Básicamente, en ninguno de los reglamentos ni en la Convención se establece que esté limitada algún tipo de derecho y en principio se podría hacer una protección de cualquier derecho que posiblemente estuviera en riesgo de ser vulnerado. A pesar de esto, lo cierto es que en la práctica la mayoría de las medidas cautelares y específicamente de las provisionales en la Corte, casi el 94% de las medidas provisionales que se han adoptado ha sido para proteger la vida y la integridad de las personas. Se han hecho con otro tipo de derechos, por ejemplo, con comunidades indígenas se ha intentado proteger la propiedad de las comunidades indígenas, pero estos son, digamos que casos aislados, generalmente están más orientadas a medidas de protección de vida e integridad personal. Los requisitos formales, es decir, qué tan difícil es presentar una medida cautelar o una medida provisional, realmente son pocos, porque como la idea es poder tomar medidas e implementarlo más rápido para proteger a las personas que las solicitan, los requisitos son muy sencillos. Realmente el único requisito que se discute y que ha sido materia de discusión es el de la identificación de los beneficiarios. ¿Por qué es necesario identificar quiénes serían los beneficiarios de las medidas provisionales? Porque para un Estado que va a adoptar medidas es muy difícil saber qué tipo de medidas debe diseñar o implementar si no tiene conocimiento de a quién debe proteger. Sin embargo, ha existido y pues se ha dado un desarrollo respecto a grupos de personas, específicamente, por ejemplo, comunidades indígenas o tribales o, por ejemplo, personas privadas de la libertad. Entonces, la Corte ha dicho, está bien, no me tiene que decir exactamente quién es la persona, pero por lo menos deme criterios para determinar quién es el grupo que se va a proteger. Formas de determinar puede ser, por ejemplo, en un territorio. Todas las personas que se encuentren en un territorio específico que están siendo, por ejemplo, objetos de amenazas y es fácil determinar dónde viven y la situación geográfica. O, por ejemplo, en el caso de personas privadas de la libertad, pues toda aquella persona que se encuentre retenida dentro del sistema carcelario, esa persona tiene las medidas y no es necesario tener un listado exacto de los nombres. Entonces, la idea es, en principio y como regla general, tienen que estar identificados y si no se pueden identificar, en principio tienen que ser determinables. Y después ya vienen los requisitos materiales, que son los que establece la Convención y en el caso de la Comisión en el reglamento, y es que se tienen que cumplir 3 requisitos para saber que se deben adoptar las medidas. Básicamente son que haya una extrema gravedad, urgencia y que posiblemente se pueda consumar un daño irreparable. Algo que me llamó la atención del nuevo reglamento que está manejando la Comisión
es que definió dentro del reglamento qué consideran gravedad, urgencia y daño irreparable, mientras que en el caso de las medidas provisionales de la Corte esto no se ha hecho y realmente es el avance jurisprudencial o el tipo de motivación que se hacen cuando se adoptan las resoluciones o cuando se niegan, lo que nos deja ver cuáles son los criterios. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que hay una diferencia entre las medidas cautelares y las provisionales en el sentido de que la comisión solo pide que haya una gravedad de la situación, mientras que en la Corte se exige que sea una extrema gravedad. Pareciera entonces que ante la Corte el requisito es más fuerte y es más exigente, por así decirlo. El estándar probatorio de estos 3 requisitos, la Corte ha dicho que es en principio prima facie. Esto quiere decir que no tienes que estar totalmente probado, pero que en principio existan indicios o presunciones que permitan a la Corte inferir que efectivamente la amenaza o el riesgo del derecho está. Y la carga de la prueba es para el solicitante, es decir, en caso de que la comisión sea quien la solicita ante la Corte o sean los representantes o las presuntas víctimas, son ellos quienes deben dar todos los elementos a la Corte para poder decidir. Como les decía, como la Corte Interamericana y en la Convención Americana no se ha establecido cuáles son los criterios, la Corte lo ha hecho a través de sus estándares. Sin embargo, existen dificultades para saber exactamente qué se considera extrema gravedad, daño irreparable o urgencia, porque cuando uno hace un análisis de los estándares nota 2 cosas. En principio, que muchas veces se hace el análisis de los 3 requisitos conjuntamente, lo cual hay veces es difícil entonces vislumbrar a qué se refiere cada uno de los requisitos. Y lo otro es que en la mayoría de los casos se hace un análisis muy casuístico, es decir, caso por caso se va mirando la situación y en ese sentido se intenta no generar estándares que puedan, por ejemplo, inferir en otras situaciones o casos que vengan posteriormente. Aún así, la Corte ha definido que el requisito de gravedad para efecto de la adopción de medidas provisionales requiere que aquella sea extrema, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. Como les decía, el 94% de los casos son sobre vida e integridad y claramente es mucho más fácil probar la extrema gravedad en este tipo de derechos, que son un núcleo básico para poder ejercer los demás derechos, que por ejemplo en casos de, no sé, propiedad de las comunidades indígenas. Sin embargo, sí se han abierto y se ha considerado que existe extrema gravedad en otro tipo de situaciones. El segundo requisito material sería el de la urgencia, que es decir, que implica un riesgo, una amenaza que sean inminentes y que por lo tanto se requiera la adopción de medidas casi que de manera inmediata. Es decir, que no se puede esperar, por ejemplo, que se termine un procedimiento para poder tomar medidas para proteger a una persona, sino que es necesario que sean implementadas lo más pronto posible. Aquí siempre ha habido un debate y es, hay medidas provisionales y medidas cautelares que han estado abiertas o después de que fueron adoptadas entre 10 y 15 años en la Corte. Por ejemplo, en el caso Caballero Delgado, que estuvo ante la Corte, ellos tuvieron medidas provisionales durante casi 15 años. Entonces, muchos dogmáticos se preguntan cuál es la urgencia si las medidas están abiertas durante 15 años. Lamentablemente, lo que uno mira es que esas medidas duran abiertas durante todo este tiempo, pero no por el hecho generador de las medidas, sino porque lamentablemente durante el transcurso de esos años siguen ocurriendo amenazas o situaciones que hacen que las medidas se tengan que mantener en el tiempo y por tanto la urgencia se va, por decirlo de alguna manera, renovando. Y bueno, el tercer requisito sería el del perjuicio irremediable, que al respecto la Corte ha dicho que debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y que no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que pueden ser reparables. Esto es bajo la idea básicamente de que
si se pudiera, o sea, de que el daño que se va a producir es de suficiente gravedad que no puede ser reparado fácilmente. Al respecto, un buen ejemplo que ha tenido la Corte Interamericana en este sentido es el asunto L&M, que es un caso que no está relacionado con vida e integridad personal, y era básicamente un niño que estaba en un proceso de adopción. Su madre lo había dado en adopción en unas circunstancias y después quiso volver a tener el niño. Y durante este momento el niño había sido dado a una familia que lo estaba cuidando y que también estaba solicitando la adopción. Entonces, básicamente la Corte toma las medidas, acepta las medidas provisionales a petición de la Comisión bajo la idea que el paso del tiempo, mientras más tiempo este niño perdurara en la otra familia sin tener relación con su madre biológica, iba a tener un impacto, iba a producir un daño en la integridad psíquica y en la identidad y en la protección a la familia de este niño. Y que por tanto, las medidas que se tomaron en ese caso era que era necesario que el niño tuviera una relación y conociera a su madre biológica para que el paso del tiempo no produjera este tipo de daños. Sin embargo, la Corte también ha sido fuerte en otro tipo de casos, por ejemplo, en el asunto Belfort, que era sobre la clausura de unos medios radiales en Venezuela. La Corte consideró que el daño que se iba a producir por el cierre de estos medios de comunicación era reparable, porque los trabajadores después podían ser indemnizados, o sea, realmente consideró que no era un perjuicio o daño irreparable. Ya no me queda mucho tiempo, básicamente solo quería decir que la Corte en principio no le dice a los estados cómo tiene que implementar las medidas provisionales y la Comisión tampoco le dice específicamente a los estados cómo tiene que hacerlo. Cada estado crea sus políticas públicas dependiendo del tipo de casos, se da una idea de cómo se tienen que proteger los derechos dependiendo del caso. Sin embargo, sí hay formas de agrupar las medidas provisionales, por ejemplo, en temáticas de defensores de derechos humanos, comunidades indígenas o tribales, personas privadas de la libertad, periodistas. En esos tipos de casos sí se han dado medidas específicas. Por ejemplo, en defensores de derechos humanos, la Corte, además de definir que un defensor de derechos humanos es todas las personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales o que simplemente ejerzan a favor de la defensa de los derechos humanos, cuando ha implementado medidas a favor de este tipo de personas, ha dicho que no solo se trata de garantizar o proteger la vida, sino de permitir que la labor que realizan estas personas sea posible ejercerla. Ya por último y para terminar, solo quería hacer un breve recuento de la manera en que se supervisan las medidas una vez se adoptan, porque básicamente todo lo que les había dicho es la manera en que se solicitan. Después de que la Corte o la Comisión hace el análisis de los 3 requisitos materiales, toma la decisión de si adopta las medidas o las rechaza. Algo nuevo que trae el reglamento de la Comisión, que fue emitido recientemente, es que anteriormente la Comisión tomaba una decisión que se comunicaba por carta. Ahora el nuevo reglamento está pidiendo o está estableciendo que la Comisión va a hacer una motivación más exhaustiva de las razones y de los requisitos para entender por qué se están adoptando las medidas provisionales. Una vez las medidas son adoptadas, los estados empiezan la implementación y tanto la Comisión como la Corte supervisan el cumplimiento del ordenado, en el sentido de que se presentan unos informes periódicos, el estado presenta unos informes periódicos que tanto la Comisión como los representantes, en el caso de la Corte, realizan observaciones sobre la situación de no solo cómo se están implementando las medidas, sino si la situación de riesgo subsiste. En caso de que no subsista, el Estado puede solicitar que se levanten dichas medidas. Básicamente, este es el sistema de medidas y quedo abierta a cualquier pregunta que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Alexa, por la exposición. Antes de dar la palabra a Olger González, quería aclarar
que Alexa es abogada de la Corte Interamericana, porque erróneamente salió en las pantallas en algún momento que era abogada de la comisión. Toca ahora entonces darle el uso de la palabra a Olger González Espinosa, que es abogado senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se va a referir, va a hacer consideraciones sobre los mecanismos, la efectividad de los mecanismos del sistema interamericano. Adelante. Buenos días y muchas gracias, Agustín, colegas de la mesa. Quise aprovechar que esta es la última exposición de este seminario para hacer una reflexión sobre la efectividad del sistema interamericano, el mecanismo que tenemos y que existe y que funciona, porque podría contarles un poco cómo funciona la Corte en su día a día. Ustedes saben que la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica, saben que tiene una secretaría que funciona permanentemente, que los jueces de la Corte sesionan en Costa Rica y extraordinariamente en otros países, como es lo que estamos viviendo en estos días acá en Medellín. Podríamos hablar de las reformas reglamentarias, de la evolución en el proceso y de lo que ha sido la implementación de nuevos mecanismos de protección precisamente dentro del proceso internacional, con el establecimiento, por ejemplo, del Fondo de Víctimas, que en este momento, gracias a un convenio, se ha establecido un fondo de víctimas para apoyar a las personas que llegan como peticionarios al sistema, como presuntas víctimas ante la Corte y que no tienen fondos, no tienen recursos económicos suficientes para sostener su defensa. Este fondo de víctimas, que sí que existen otros mecanismos como el previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el sistema interamericano no había, hoy en día existe y funciona también en relación con el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Podríamos hablar del Defensor Público Interamericano, que es una figura creada precisamente cuando las personas no tienen una asistencia legal, y en esos casos el Fondo de Víctimas también financia a los abogados, que fue el caso, si lo vieron en estos días atrás, el caso Familia Pacheco Tineo contra Bolivia, que la Corte escuchó en audiencia pública los días martes y miércoles. En ese caso, los abogados de representantes de las presuntas víctimas son defensores interamericanos designados a través de un convenio de cooperación que tiene la Corte con una asociación de defensorías públicas del continente. Y podríamos seguir hablando de una serie de mecanismos que en este momento se implementan en los procesos, pero quería hablar, como les decía, de la efectividad del sistema, porque si lo vemos en perspectiva histórica, la Comisión Interamericana nace en 1959 y ese es el primer paso de un sistema interamericano de derechos humanos, aunque ya desde 1948 teníamos una declaración americana sobre derechos y deberes del hombre, pero es hasta 1959 que ni siquiera es por un tratado, sino por una resolución de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que se crea la Comisión Interamericana y que no tiene funciones claras, y cómo el sistema va evolucionando hasta tener luego en 1969 una Convención Americana sobre Derechos Humanos que da origen a la Corte Interamericana y que establece a la Comisión también como mecanismo de protección, como órgano de supervisión de la Convención. Y vemos que también se van creando convenciones interamericanas en temas específicos contra la violencia, sobre la violencia contra la mujer, desapariciones forzadas, tortura, personas con discapacidades, y cómo el sistema ha ido evolucionando y hoy en día es un sistema sofisticado, respetado y funcional. Pero la pregunta es ¿cuántos casos pueden llegar a la Comisión? Y menos aún cuántos casos pueden llegar a la Corte. Y ahí entramos a ver que el sistema tiene ejemplos de fuertes éxitos en incidencias en los estados a través de cómo los casos han logrado calar en las autoridades nacionales para realmente provocar cambios sustanciales en políticas públicas de justicia y de reparación. Casos desde la última tentación de Cristo contra Chile. Ese caso, la película de Martin Scorsese, fue en un momento dado prohibida su exhibición en Chile por considerarse que atentaba contra la moral pública.
El caso llega finalmente ante la Corte Interamericana porque es un caso donde la Corte determinó que había una violación de la libertad de expresión por censura previa, que está expresamente prohibida en la Convención, y como medida de reparación se ordena que el Estado tiene que cambiar las disposiciones internas que permitían esa censura previa. Y el tema es que además en Chile la censura previa estaba constitucionalmente reconocida. Eso implicó que el Estado tenía que modificar su constitución para implementar la sentencia de la Corte, y lo más importante es que el Estado de Chile efectivamente lo hizo. Modifica su constitución política para sacar el tema de la censura previa. Podríamos hablar de otros ejemplos, el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, por ejemplo, en el que esta persona es condenada a la pena de muerte con violación del debido proceso. Se le viola su derecho de defensa y esta condena a la pena de muerte, producto de un proceso que viola garantías, la Corte, como medida principal de reparación, ordena que se lleve a cabo un nuevo enjuiciamiento, un nuevo proceso penal a nivel interno en el que la persona no puede serle impuesta la pena de muerte, porque además había una violación adicional sobre el principio de legalidad en este sentido. Y lo más fuerte es que, claro, la Corte técnicamente no es un tribunal de revisión de lo actuado a nivel nacional en materia penal, no es un tribunal supranacional de una orden similar a la casación. Entonces, ¿qué pasa cuando la Corte dicta esta disposición que se produzca un nuevo enjuiciamiento? El Estado se ve enfrentado entonces a la situación en que tiene que determinar cómo hace para cumplir. ¿Y cómo hace para cumplir cuando no hay una regla clara de qué categoría tiene la sentencia respecto de esta decisión? Y lo que termina siendo la Corte Suprema de Justicia de Guatemala es que dicta un acuerdo, y por acuerdo de Corte Suprema, en cumplimiento y en acatamiento de lo que le ordena la Corte Interamericana, se dispone un nuevo enjuiciamiento y eso se realiza y el Estado cumple efectivamente con lo dispuesto por la Corte Interamericana. Podríamos seguir hablando de numerosos ejemplos de cómo la jurisprudencia, pues primero por supuesto los casos de la Comisión Interamericana, pero la jurisprudencia reiterada de la Corte sobre las leyes de autoamnistía o leyes de amnistía en general ha provocado fuertes cambios a niveles nacionales, cuando dispone, primero en el caso del Perú y luego en casos de Chile, de El Salvador, de Uruguay, de Brasil, que las leyes de amnistía que en un momento se establecieron son incompatibles con la Convención porque impiden el enjuiciamiento y el deber, la obligación de los estados de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante regímenes autoritarios o de guerra civil o de conflicto armado interno. Y eso termina siendo respetado por los estados o están en proceso de implementar esas decisiones. Y además calan esa jurisprudencia a nivel nacional, como es por ejemplo el caso de Argentina, donde la Corte Suprema de Argentina utiliza la jurisprudencia interamericana como uno de los fundamentos para decir que las leyes de obediencia debida y punto final, la ley de amnistía en Argentina, es contraria a la Constitución Nacional Argentina. Entonces hay casos de realmente éxito, podríamos llamar de éxito, de parte del sistema interamericano en su relación con los sistemas nacionales. Pero también hay otros casos que nos ponen a pensar, y ahorita un ejemplo que se me viene es el caso de la familia Barrios contra Venezuela. En ese caso, a pesar de las medidas cautelares y de las medidas provisionales que exponía mi colega Alexa Sandoval, a pesar de las medidas cautelares y provisionales, mientras el caso llegó a ser denunciado ante la Comisión Interamericana y hasta que llega y se dicta sentencia, y todavía hoy en día, un año y resto después de que se dicta la sentencia, han muerto ya 9 miembros de la familia Barrios ejecutados extrajudicialmente. Se presupone y se declaró así en sentencia que por acciones de la policía de Venezuela. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿qué pasó? Pues que los mecanismos internos de protección no han funcionado. Y no han funcionado a pesar de las medidas cautelares, a pesar de las medidas provisionales y a pesar de la orden internacional de protección. Entonces, ¿qué es lo que nos revela esto? Que es necesario mecanismos internos de protección para que los casos no sea necesario que llegue al sistema.
porque estos casos, cuando la Corte dicta sentencia, la Corte supervisa el cumplimiento de sus propias decisiones. Eso es una función inherente a las funciones del tribunal y ha sido fundamental el hecho de que la Corte supervise el cumplimiento de sus sentencias por parte de los estados. Pero, ¿qué es el punto que también revela de un carácter, de una forma general, el tema de la supervisión de cumplimiento? Que muchas veces es necesario que los estados establezcan normas, reglas, prácticas o políticas claras de cumplimiento y de implementación de la orden internacional, de la sentencia internacional. Porque entonces a veces no es una falta ni siquiera de voluntad, muchas veces es que no se sabe cómo hacer para implementar la sentencia. Entonces, ayer o en estos días en el seminario hemos visto cómo, por ejemplo, el doctor Alberto Pérez Pérez ayer exponía sobre la obligación de reparar de los estados y de las diferentes categorías de reparación. Hoy, de hecho, en ese mismo momento, el doctor Enrique Gil Botero, magistrado del Consejo de Estado, exponía cómo el Consejo de Estado colombiano ha implementado también la jurisprudencia internacional y la coloca en sus sentencias y le da un contenido específico y un carácter vinculante también, incluso en otros casos. El juez Manuel Ventura Robles, el doctor Oscar Parra han expuesto sobre grupos vulnerables y cómo esta jurisprudencia internacional va creando y va abriendo posibilidades de acción, de incidencia en políticas públicas. Y estas formas de incidencia lo que nos reflejan es, juntándolo con lo que el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, también juez de la Corte, exponía sobre lo que se llama el control de convencionalidad, que es una obligación primaria de los estados. La obligación de cumplir con las disposiciones de derechos humanos no es una obligación que está en la Convención para la Comisión y la Corte, es una obligación para las autoridades nacionales, las primariamente obligadas a implementar las normas de derechos humanos, a darle contenido jurídico específico y ejecutivo a la jurisprudencia internacional. Y entonces, ¿qué es lo que nos revela todo esto? Que el lenguaje y las normas y la jurisprudencia de derechos humanos no es un monopolio de los órganos del sistema interamericano, no es un monopolio de las altas cortes de los países, es una normativa que está ahí para que cada funcionario público, para que todas las personas en el marco de sus competencias ejerza ese control de convencionalidad y le dé carácter de implementación a la jurisprudencia internacional, a las normas de derechos humanos. Porque ese es el sentido real, la fertilización cruzada, el diálogo jurisprudencial, la dinámica de relación entre las autoridades nacionales y el orden internacional como un sistema. Una vez que la Convención Americana, el tratado, los otros tratados interamericanos son ratificados por los estados, eso integra su sistema jurídico y eso es lo que permite y lo que obliga a las autoridades nacionales a aplicarlas. Los casos que uno litiga a nivel interno tienen que litigarse como si fuera un día llegar a la corte, pero no esperando que necesariamente lleguen. Son muy pocos los casos que pueden llegar ante una corte interamericana. Son realmente temas que terminan siendo, por supuesto, reproducibles en otro tipo de casos, pero lo importante aquí es tener en cuenta que la esperanza precisamente de que el sistema funcione es cuando entendemos que ese control dinámico de convencionalidad se da con los estados. La efectividad, y con esto vuelvo al tema que abrí, es precisamente ese. El sistema es efectivo cuando los estados lo cumplen, cuando los estados le dan carácter ejecutivo a nivel interno. Entonces, la esperanza es que los casos no lleguen al sistema. La esperanza es que no lleguen a la corte y que se resuelvan a nivel interno. Eso es función de cada uno de nosotros en nuestros países, en el marco de nuestras funciones. Litiguemos los casos como si fueran a llegar, pero no esperando que lleguen, esperando que se resuelvan y que las autoridades que los tienen que resolver entiendan esta dinámica de efectividad real del sistema. Ayer les agradecí a Medellín por su lluvia y su calidez, hoy les agradezco también por su sol y su luz. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olger, por tu disertación. Creo que con la exposición de Olger se completa un panorama bastante abarcativo sobre la organización, funcionamiento y efectividad del sistema. Y paso ahora entonces a señalar algunas preguntas que han sido formuladas a los expositores. Previamente quiero aclarar que hay un par de preguntas que fueron dirigidas a Silvia Serrano que se vinculan con la labor de la Comisión en relación a Colombia y con una petición individual particular que, dado que se trata de materias bajo examen de la Comisión y dado el ámbito en el que estamos, no van a poder ser respondidas por Silvia. Por lo tanto, me disculpo con quienes han formulado esas preguntas, pero no van a poder ser tratadas aquí. Paso entonces a formular la primera pregunta para Silvia Serrano. Dice, usted decía que las audiencias públicas son utilizadas para recabar información sobre los casos. ¿Para qué se usan las audiencias privadas? ¿En qué momento se utilizan y qué fin tienen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Gracias. Una precisión inicial. Las audiencias públicas pueden ser para recabar información sobre casos. Hay audiencias sobre la etapa de fondo de un caso que está en trámite, de un caso que tiene una petición individual. Excepcionalmente hay audiencias sobre la admisibilidad de una petición cuando son muy complejos, pero ese es un grupo de audiencias. Hay otro grupo de audiencias que son no para recabar información sobre casos, sino, como decía, para recabar información general sobre la situación de derechos humanos de un grupo o un tema específico en un país o incluso en una región determinada o en un grupo de países. Como decía, por regla general las audiencias son públicas, tanto de caso como de situaciones generales, son públicas, esa es la regla general. Hay ciertas situaciones que generan que una audiencia de caso, por ejemplo, porque tenga reserva de identidad, nos pasa por ejemplo en casos que tienen reserva de identidad o que tienen temas que para la propia víctima pueden ser complicados, como temas de violencia sexual, donde se le solicita a la comisión que se salga de esa regla y que excepcionalmente realice la audiencia con carácter privado. Eso puede pasar en el caso de un caso contencioso. Pero además hay ciertas situaciones en el ámbito de las audiencias generales que por razones de seguridad, que por diferentes razones, las mismas, incluso los estados o los mismos solicitantes, organizaciones de la sociedad civil les solicitan a la comisión que se haga de manera privada. Esto ha pasado con un grupo muy reducido, es importante mencionar que ocurre con un grupo muy reducido, pero se hace principalmente a solicitud de las partes, siempre que haya una razón fundada para ello. Se le solicita a la comisión y la comisión al momento de convocar a la audiencia le explica a las partes si dio lugar o no a esa solicitud de que sea privada y en todo caso lo importante es que las audiencias tienen la participación de las partes que estén involucradas, sea pública o privada, y que las privadas son excepcionales. Pero tampoco sé si la pregunta iba dirigida más hacia las reuniones privadas de trabajo, que es otra forma de trabajo de la comisión en las sesiones. No necesariamente audiencias, sino reuniones más informales. Las audiencias son con una sala de la comisión. Por lo general la comisión se divide en 2 salas y 3 comisionados o comisionadas, entre 3 y 4, de manera simultánea reciben la información en las audiencias. Ya las reuniones de trabajo son reuniones de tipo más operativo y más informal, son cerradas porque se relacionan con casos, con medidas cautelares o con supervisiones de recomendaciones que ha emitido la comisión en casos concretos. Entonces, en realidad es una dinámica mucho más informal en la que solamente el comisionado o comisionada, relator o relatora del país habla con la representación del Estado y de las partes para mediar y buscar formas y fórmulas de cumplimiento de una medida cautelar, cómo lo implementamos mejor, cómo superar este obstáculo que está parando la implementación
o cómo se puede ayudar para que se cumplan con las recomendaciones de la comisión, o también cómo superar problemas que hayan impedido el cumplimiento de una solución amistosa. Entonces, estas reuniones de trabajo son privadas porque lo que buscan es precisamente un espacio informal para lograr acuerdos, para lograr que las cosas salgan adelante, y ya no hay un debate sobre si la situación está bien o está mal, o sobre si la petición es admisible o no, o sobre si la medida cautelar procede. Lo que hay es un debate más operativo de implementación. Muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias, Silvia. Otra pregunta es, ¿cómo es el procedimiento que debe hacer un Estado para el levantamiento de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En realidad no hay un procedimiento formal de levantamiento. En cualquier momento de la vigencia de una medida cautelar, un Estado puede informar a la Comisión que las razones que dieron lugar a esa medida han cesado y solicitar, por lo tanto, el levantamiento de la medida cautelar. No hay un procedimiento formal, simplemente los Estados, durante la vigencia, siendo que es un procedimiento en el que se recibe información de manera permanente, puede informar a la Comisión y solicitarle que se haga el levantamiento. Esta solicitud se valora por la Comisión en pleno y la Comisión decide si procede o no procede el levantamiento, lo cual se hace a través de carta privada recién hasta ahora. Es importante que en la práctica se han venido tomando en cuenta ciertos criterios para proceder a estos levantamientos, y que el nuevo reglamento ya incorpora esos criterios. Por ejemplo, el reglamento que se aprobó hace 2 días habla más específicamente del levantamiento de una medida cautelar. Entonces, lo que se indica es que si un Estado, y ya se plantea reglamentariamente, que si un Estado considera que, por ejemplo, es difícil implementar la medida cautelar por supuesta falta de colaboración de los propios beneficiarios, esa es una situación recurrente que los Estados indican, bueno, yo le pido que me diga dónde vive esta persona, o yo le pido que me diga, me dé información concreta de contacto de la persona y no me la dan, entonces yo cómo hago para proteger a esta persona. Entonces, en esas situaciones, en el reglamento se planteó que las mismas beneficiarios plantearán a la Comisión las razones sustanciales por las cuales se procedió o no se procede, por las cuales se da o no se da esa información, o bueno, cualquiera que sea la argumentación que plantee el Estado, y la Comisión, con base en la información de ambas partes, pues valorará la pertinencia o no de levantar la medida. Pero no hay ningún procedimiento formal, es simplemente que el Estado le solicite a la Comisión y le indique por qué, se le pregunta a los beneficiarios que informen de esas razones que plantea el Estado, y la Comisión adopta una decisión. Muchas gracias. Una pregunta similar fue formulada también para Alexandra Sandoval, que es, ¿cómo es el procedimiento para levantar una medida provisional por parte de un Estado ante la Corte Interamericana? Básicamente, el levantamiento se da en el marco de la supervisión de las medidas provisionales de la Corte. Como les decía al final de la exposición, una vez se adoptan las medidas, empieza este mecanismo en el cual la Corte le solicita información al Estado y las representantes de las víctimas y la Comisión hacen observaciones. Los Estados, tanto como lo señaló Silvia, ante la Comisión como ante la Corte, pueden oficialmente solicitar el levantamiento de las medidas si consideran que se han implementado o simplemente se han implementado correctamente dichas medidas, o si consideran que la situación que las generó, el riesgo o la amenaza, ya no persiste. Para esto la Corte entonces realiza otra vez el análisis de los 3 requisitos materiales que fueron expuestos anteriormente, y solamente la Corte ha señalado que cuando se hace este tipo de reevaluación, la carga probatoria es más fuerte que la que inicialmente se tiene en cuenta para adoptar las medidas, por cuanto se está mirando si efectivamente deben permanecer o no.
pero básicamente estas resoluciones en las que se discute esto, si ustedes las miran, formalmente son muy parecidas a las de adopción, por cuanto lo que se hace es analizar estos tres requisitos. En caso de que la Corte considere que efectivamente ya no se cumplen con esos tres requisitos o que el Estado ha implementado de manera adecuada y por tanto ya no hay un riesgo, una amenaza inminente, pues se toma la decisión de levantar las medidas. Siempre haciendo y recordándole a los estados que por la obligación de garantía y respeto, así no existan medidas provisionales, no estén adoptadas, debe tomar todas las medidas tendientes a proteger los derechos de las personas. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta relacionada con la Comisión Interamericana es ¿cuál es el futuro de las medidas cautelares y las relatorías con el nuevo reglamento de la Comisión? ¿Ya? Sí. Bueno, voy a hablar primero de las relatorías. En realidad no hay ningún cambio sustancial en cuanto al tema del funcionamiento, de la existencia de las relatorías que plantea la Comisión. En respuesta a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre fortalecimiento del sistema, la Comisión lo que hizo en el reglamento fue incorporar que en el informe anual de la Comisión Interamericana se van a incluir los informes de las relatorías, todos los informes temáticos que hayan emitido las relatorías a lo largo del año y que estos informes van a ir como anexos del informe anual, dado que una de las preocupaciones que planteaban los estados se relacionaba con el hecho de que solo la Relatoría de Libertad de Expresión tenía ese capítulo separado del informe anual. Entonces lo que se hizo fue dejar claramente en el reglamento, para no dar lugar a dudas, que en el informe anual primero se establece y se hace un recuento de las actividades no solo de la Relatoría de Libertad de Expresión, sino de todas las relatorías, y ahora entonces, para responder a esa inquietud, lo que se va a hacer es adjuntar al informe anual todos los informes de todas las otras relatorías que se hayan producido en el año, y esto es totalmente con independencia de los procedimientos paralelos de difusión que tengan los informes temáticos con los estados, con la sociedad civil, con todos los actores del sistema cuando se emiten, pero al final del año entonces también van a venir como un anexo del informe anual. En realidad eso en cuanto a las relatorías y el nuevo reglamento. Respecto a las medidas cautelares, ya Alexandra comentó, digamos, muy claramente el tema central de modificación, que es el relacionado con el tema de la motivación de las decisiones que otorgan medidas cautelares. Ese es el gran cambio en términos de aportar mayor seguridad jurídica sobre los criterios que toma en cuenta la Comisión para otorgar o no otorgar una medida cautelar. Eso es, digamos, en términos de cambio. Pero lo otro que hace el reglamento es regular reglamentariamente prácticas que ya estaban consolidadas en el trámite de medidas cautelares, precisamente para que haya un entendimiento con todos los estados, tanto los que tienen muchas medidas cautelares como los que tienen pocas, sobre esos procedimientos. Entonces, por ejemplo, el tema de la solicitud de información al Estado de manera previa, los criterios que se toman en cuenta sobre el carácter identificable de un beneficiario, lo que mencionaba ahora sobre el levantamiento de la medida cautelar y los criterios que se toman en cuenta. Es decir, lo que se hace es incorporar en el reglamento de manera más clara y ya de alguna manera positivizando las prácticas que se han venido implementando, de manera de evitar las inquietudes que se suscitaron sobre los criterios y los procedimientos de la Comisión en materia de medidas cautelares. Muchas gracias, Silvia. Un par de preguntas para Olger González o para los abogados la abogada y el abogado de la Corte, pero en particular para Olger. ¿Qué ocurre cuando un Estado no cumple con los fallos de la Corte? Y por otra parte, hay otra pregunta que señala que si después de una conciliación con el Estado hay insatisfacción, ya que no se tuvo, en el supuesto que no se haya tenido una asesoría correcta por el abogado, si se puede acudir a la Corte tratándose de cosa juzgada. Comienzo por lo segundo, y
luego vuelvo a la primera pregunta. Creo que la pregunta tiene como dos vías o dos sentidos en los que podría entenderse qué pasa si hay una conciliación y por algún motivo hay insatisfacción sobre lo que se resolvió, o como en la pregunta que plantea, porque no hubo una correcta asesoría legal. Bueno, responder en abstracto siempre tiene el problema de que no se analiza un caso concreto, entonces difícil decirlo, pero lo veo en dos sentidos. ¿Qué pasa si hay una conciliación dentro, digamos, ante una jurisdicción interna? Pensaría en Colombia, por ejemplo, un contencioso administrativo, o en otros países igual. ¿O qué pasa si hay una conciliación ante la Comisión Interamericana, en el procedimiento ante la Comisión Interamericana? En el primer supuesto, se puede ir al sistema interamericano si hay un problema en una conciliación a nivel nacional. En principio y teóricamente sí. Habría que ver en el caso concreto cuál es el problema, qué violación, qué problema de debido proceso o qué problema pudo haber para que eso permita llegar. Pero técnicamente, si hay una conciliación a nivel nacional, eso efectivamente hace tránsito a cosa juzgada, y eso en principio pues cierra la vía, porque hay una conciliación. La conciliación es donde hay una voluntad de partes que llegan a un acuerdo sobre un tema de reparaciones, por ejemplo, o sobre otros aspectos. Entonces, en principio hay cosa juzgada, en principio no, pero si hay algún tipo de violación procesal o de debido proceso, pues teóricamente puede uno pensar que el caso cabe ante el sistema. En el segundo supuesto, cuando hay una conciliación ante la Comisión Interamericana, ¿se puede pasar a la Corte? No, técnicamente cuando hay una solución amistosa y esa solución amistosa ha sido correctamente llevada a cabo y homologada por la Comisión Interamericana mediante un informe de solución amistosa, en ese supuesto el caso ya no va a llegar ante la Corte Interamericana. En la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando los estados incumplen con una sentencia de la Corte? Eso abre, por supuesto, la discusión de siempre con el derecho internacional, porque ¿qué pasa cuando hay alguien que se roba la gallina? Pues al que se roba la gallina y lo capturamos, pues a ese lo metemos a la cárcel. Pero al Estado, y ojalá, espero eso sí, aclaro que no metan a la cárcel a nadie porque se robe una gallina, ¿no? Pero en el supuesto de que se robe un banco, ese sí va para la cárcel. Al Estado no lo podemos meter a la cárcel porque incumple un fallo internacional. Entonces, ¿qué pasa en ese supuesto? ¿Qué ha pasado en la experiencia de la Corte? Y les doy dos ejemplos, uno con una anécdota, y es que en alguna oportunidad en Trinidad y Tobago llegaron numerosos casos ante el sistema interamericano por imposiciones judiciales de pena de muerte con ciertas violaciones del debido proceso. Y eso me ameritaba que la Corte Interamericana, mientras el caso estaba pendiente ante la Corte, dictara medidas provisionales de protección para que la sentencia de pena de muerte no fuera ejecutada mientras la Corte terminaba de conocer el caso. En esas situaciones, en uno de esos casos, el Estado, y respetando e incumpliendo la orden de la Corte de no ejecutar a una serie de personas, no obstante, el Estado de Trinidad y Tobago ejecuta por la pena de muerte a una de las personas, y eso provoca que la Corte informe de este incumplimiento evidente de la orden de medidas provisionales, que es obligatoria para el Estado. Motivó a la Corte a informar a los órganos de la OEA. Se informó al Consejo Permanente, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, al Secretario General, a la Asamblea General, porque la única norma que hay en la Convención Americana sobre incumplimiento del tratado es el artículo 65 de la Convención, que lo que dispone es que cuando hay un incumplimiento, la Corte va a informar de ese incumplimiento a la Asamblea General. Esa es la única norma que hay expresa, y por ende la Corte informa efectivamente a la Asamblea y a los demás órganos de la OEA, y la respuesta de los órganos de la OEA fue nula. Es decir, no hubo ningún tipo de respuesta. Yo creo, me atrevo a pensar que una de las razones por las cuales la Corte ha mantenido como una de sus funciones principales la supervisión del cumplimiento de sus propias decisiones es precisamente esta razón, que es mejor que la Corte como órgano jurisdiccional con su autoridad siga verificando el cumplimiento y no un traslado
a los órganos políticos de la OEA, que en la práctica no ha demostrado ser demasiado útil. Eso por un lado, y por otro, no obstante, cuando ya el incumplimiento es muy evidente, la Corte hace muy poquito, hace un periodo de sesiones atrás, 2 periodos de sesiones atrás, el año pasado, dicta una resolución de supervisión de cumplimiento en el caso APITS y otros, o Tribunal Contencioso Administrativo contra Venezuela, un caso contra Venezuela en el que hubo una destitución de magistrados con violaciones del debido proceso también de la más alta corte de lo contencioso administrativo de Venezuela hace años. El caso llega al sistema y la Corte condena al Estado a restituirlos y a modificar lo actuado a nivel interno. El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela directamente declara que la sentencia de la Corte es inejecutable, y eso no solo lo dice, y con un precedente muy extraño, incluso recomienda al Poder Ejecutivo la denuncia de la Convención. Esa sentencia del Tribunal Superior Interno hace que la Corte considere finalmente que el Estado está, eso en conjunto con otros actos, está abiertamente incumpliendo el fallo internacional, dicta una resolución de cumplimiento fuerte donde encuentra que aquí hay un incumplimiento cabal de la sentencia y dispone informarlo a la Asamblea General de la OEA. Esos son los mecanismos que el sistema interamericano prevé. Y aprovecho porque hubo la pregunta a la doctora Silvia Serrano sobre el tema de las relatorías. En este momento el sistema interamericano se están discutiendo reformas, se están discutiendo cambios. Uno de los compromisos de los estados ha sido fortalecer a los órganos del sistema mediante un mejor financiamiento. Y uno de los temas que creo que deberían estar muy en la agenda es precisamente cómo se asegura el cumplimiento de las sentencias a niveles internos. Ese es un reto que sigue pendiente y esperaríamos que fuera también un punto por tratar en estas discusiones sobre el fortalecimiento del sistema, si es que realmente queremos fortalecerlo. Muchas gracias, Olger. Quedan solo 2 preguntas. Una de ellas para quien quiera hacer alguna reflexión, si es que así lo consideran, porque está dirigida a todos o a quien hable sobre derechos sociales, que no fue el tema específico de esta charla, pero la hago por si alguno quiera o alguna quiera hacer alguna reflexión, que es cómo se puede argumentar la violación sistemática de derechos sociales, por ejemplo, derecho a la salud, ante la Corte Interamericana, si la protección de los derechos sociales está limitada. Se aclara en la pregunta que solo algunos artículos de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador hablan sobre derechos sociales. Y se señala también cómo puede hacerse esta argumentación si en el derecho nacional las instancias accionadas no cumplen los fallos de tutela que favorecen a los ciudadanos. No sé si alguno quiere hacer alguna reflexión. Bueno, en temas de derechos sociales, compartir un poco muy rápidamente la línea de los órganos del sistema interamericano, que en esto la Comisión y la Corte realmente han ido en la misma línea. Hay diferentes formas a través de las cuales se han venido incorporando derechos sociales en el análisis de los casos y peticiones individuales. Uno es a través de la vía de conexidad con derechos que están en la Convención Americana y que son tradicionalmente conocidos como civiles y políticos. Entonces, por la vía de conexidad se incorporan elementos fundamentales de lo que se entiende como el contenido del derecho a la salud, por ejemplo. Así, el artículo 4 y el artículo 5 de la Convención, que hablan sobre la vida y la integridad, ha permitido que en el análisis de esas normas se conozcan casos en los que se incluyan referencias sobre el derecho a la salud, y estos casos de mala praxis, falta de investigación por casos de mala praxis, también por muertes generadas como consecuencia de falta de asistencia médica, como en casos de pueblos indígenas en Paraguay, en fin, pero una es la vía de conexidad con los derechos a la vida y a la integridad. Otro es a través de la vía
no regresividad, ¿no? de la obligación de progresividad de los estados y la correlativa obligación de no regresividad bajo el artículo 26 de la Convención Americana. Son realmente pocos los casos que en el sistema se han conocido sobre esta materia, pero los pocos casos que se han conocido sí muestran una cierta tendencia. Por lo menos antes los estados planteaban que la Comisión y la Corte no tenían competencia material para conocer sobre violaciones del artículo 26 de la Convención Americana. Bueno, ese tema ya ha sido resuelto por ambos órganos del sistema y han indicado expresamente que sí tiene competencia. El desafío es determinar cuál es el alcance normativo de la norma y cuáles son las metodologías que van a permitir conocer una violación de esa norma y analizar si un cambio en la política en materia de derechos sociales puede entenderse como una regresividad o no, o si un Estado no ha dado pasos mínimos para mejorar o implementar aspectos del contenido mínimo de un derecho, por ejemplo. Entonces, en términos de este inicio o de cómo los órganos han abordado este desafío sobre el contenido mínimo del artículo 26 y unas primeras, digamos, definiciones metodológicas, se podría ver el caso de Contraloría Acevedo Buendía contra Perú sobre la Contraloría General de la República, donde la Corte resolvió este tema de competencia y además dio algunas pautas generales que se podrían tomar en cuenta. En el caso consideró que no era necesario analizar una violación separada del artículo 26, que no estaba dado el caso para eso, pero sí se definieron algunos parámetros importantes que para las personas que estén interesadas puedan incorporar. Y paralelamente en ese mismo año la Comisión también emitió un informe de fondo en el que se pronunció sobre exactamente esto mismo, resolvió el tema de competencia y dio algunos parámetros metodológicos. Es un informe en el que la Comisión concluyó que no había violación del artículo 26 de la Convención Americana. Era un caso en el que se le retiraron a unos pensionistas un contenido específico de su pensión, que era la nivelación de las pensiones exactamente en los mismos términos del trabajador activo. Hubo una reforma constitucional en Perú en el que se retiró ese beneficio o ese privilegio para ciertos pensionistas de un régimen específico en Perú para los funcionarios públicos, y la Comisión consideró que ese cambio no constituía una regresividad incompatible con la Convención Americana, y para hacer esa conclusión tomó en cuenta, es un informe de fondo que tiene un análisis sustancial sobre por qué no. Entonces sí permite definir algunos criterios iniciales, pero este es un tema que sigue en desarrollo en el ámbito del sistema interamericano. Y decía que habían como 4 formas de abordar el tema de los derechos sociales. Los otros, en realidad son 5. Los otros 2, el tercero y el cuarto, es a través de otras normas de la Convención que irradian el derecho interno, obligaciones que impone la Convención, que no solamente se refiere a los derechos que están en la Convención, sino que irradian también el derecho interno, como el principio de no discriminación o el principio de tutela judicial efectiva. En cuanto a no discriminación, por supuesto que los estados tienen la obligación de no cometer diferencias de trato respecto no solamente de los derechos que están en la Convención, pero también sobre derechos que están en el ámbito interno o en las constituciones internas. Entonces, por supuesto que se puede presentar un caso ante el sistema interamericano por discriminación o diferencia de trato en lo que se refiere a un derecho interno, como puede ser el derecho a la salud o algún otro derecho social. Y el otro, que va precisamente hacia la pregunta que se formula, el de tutela judicial efectiva. Los estados están obligados a proveer recursos para que sean efectivos los derechos que los estados decidieron incorporar en el ámbito interno, pero también a cumplir con los fallos judiciales, y ese es un componente esencial del derecho a la protección judicial que está en la Convención. Entonces también se podría presentar ante el sistema interamericano un caso en el cual se alegue que no hay cumplimiento de un fallo judicial en el que se haya protegido un derecho que está en el ámbito interno. Y pues la quinta forma de invocar el tema de los derechos sociales en el sistema interamericano pues es a través del Protocolo de San Salvador, que establece la posibilidad de activar el sistema de peticiones individuales cuando se trate de 2 derechos concretos, que son el derecho a la educación y el derecho a la
la libertad, asociación sindical. Entonces, estas son las diferentes vías, todas están en vías de desarrollo, más desarrollado en la jurisprudencia ya el tema de conexidad, el tema de no discriminación, el tema de protección judicial, en vías de desarrollo el tema del artículo 26 y aún más en vías de desarrollo el tema del protocolo de San Salvador, pero son las vías que están disponibles. Muchas gracias, Silvia. Ya estamos con el tiempo cumplido, entonces hay una última pregunta también dirigida a vos, que pienso que por la naturaleza de la pregunta puede ser respondida en forma muy breve, por eso me permito formularla, que es la siguiente: si es posible que una persona natural determinada presente ante la comisión un caso de hacinamiento carcelario, aunque dicha persona no esté directamente vulnerada por ese hecho. Perdón, la voy a responder brevemente. La respuesta es sí. El punto no, hay muchas violaciones que pueden ocurrir porque la violación vaya dirigida a la persona o porque sea una violación de carácter general que afecte a una persona, ¿no? Y por supuesto ambas formas se pueden presentar ante el sistema interamericano. El punto es que no se puede presentar una petición que se llame hacinamiento en la cárcel X de tal país. Se tiene que presentar la petición de la persona A, B o C afectadas por el hacinamiento en esta cárcel. El punto aquí es la individualización de la víctima que se ve afectada como esa situación general, que pueden, hay peticionarios que han presentado este tipo de situaciones respecto de una persona afectada por el hacinamiento, porque es la persona que representan, respecto de 30 personas afectadas por el hacinamiento o respecto de todas las personas que están en la cárcel. Lo importante es que las víctimas sean identificadas o determinables. Eso sería lo que puedo responder. Gracias por la respuesta. Y con esto concluimos entonces este panel. Agradecemos muchísimo la participación de los expositores por sus disertaciones y sus respuestas, a Silvia Serrano Guzmán, a Olger González y a Alexandra Sandoval, muchísimas gracias. Y agradecemos también la presencia y atención de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, pasaríamos ahora entonces a la clausura del seminario con la presencia de los jueces de la Corte Interamericana, Alberto Pérez Pérez y Manuel Ventura Robles. Aló. En nombre del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Diego García Sayán, de mis colegas jueces y en el mío propio, quiero agradecer al ilustrado gobierno de Colombia, especialmente en la persona de su presidente, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, del Ministerio del Interior y de la Cancillería, la invitación que le hicieron a la Corte
para que celebrara su 47º periodo extraordinario de sesiones en la ciudad de Medellín, Colombia. Quiero hacer extensivo también este agradecimiento a las autoridades de la ciudad de Medellín, principalmente al señor gobernador y al señor alcalde, por toda la colaboración y ayuda que brindaron para que fuera posible un evento de esta naturaleza en esta ciudad. Creo que el evento ha sido un completo éxito, la asistencia ha sido magnífica y esperamos que rinda sus frutos a muy corto plazo en todas las personas que han participado en él. Ahora daré la palabra a mi colega, el doctor Alberto Pérez Pérez, quien le dirigirá algunas palabras y procederá formalmente a la clausura del periodo de sesiones y del seminario. Muchas gracias. Yo quiero comenzar sumándome al agradecimiento de nuestro vicepresidente, don Manuel Ventura Robles, por la maravillosa hospitalidad que Colombia nos ha deparado en esta oportunidad en Medellín y en oportunidades anteriores en Bogotá, y a la que nos va a deparar en el futuro, porque ya sea como sede alterna, si así lo deciden los estados partes en la convención, o en la condición de invitados, que se nos ha transmitido varias veces, volvemos a celebrar periodos de sesiones tan fructíferos como este en territorio colombiano. Hemos contado con la presencia constante de las máximas autoridades de Colombia en el plano nacional, comenzando por el señor presidente de la República, pero también en el departamento y en el de la ciudad de Medellín. Hemos contado también con un numerosísimo público que nos ha realmente colmado de satisfacción por la atención, la seriedad con que ha seguido estas sesiones y cómo ha demostrado además. Recién pudimos empezar a apreciarlo más concretamente, pero ya lo teníamos como una sensación. Recién lo hemos podido aquilatar totalmente a través de las interesantísimas preguntas que se pudieron empezar a contestar en los dos paneles de hoy, porque en los anteriores las necesidades del tiempo llevaron a que lamentablemente no pudiéramos tener esa parte. Y ha demostrado también ser un público informado, preocupado, atento a las temáticas de los derechos humanos. Esto quiere decir que hemos logrado cumplir en esta ocasión las finalidades que llevaron a que la Corte Interamericana ya hace algunos años decidiera celebrar periodos de sesiones fuera de su sede de San José de Costa Rica, que son, podríamos decir, la de lograr el conocimiento mutuo, la de lograr, por un lado, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos seamos conocidos de primera mano por los pueblos de América, que son, por supuesto, los beneficiarios directos, los sujetos de todo el sistema de protección de los derechos humanos. El sistema y la Corte fueron creados para ustedes y para todos los pueblos de América. Por otro lado, que la Corte conozca directamente la realidad de los distintos países. Eso sí, venimos con una agenda tan apretada, tan llena de tareas que cumplir, que ni siquiera podemos decir que conocemos los lugares a donde estamos. No conocemos ni el paisaje paisa, lamentablemente. Algunas cositas hemos podido ver y algunas veremos después.
En estos casos, por ejemplo, hemos tenido sí oportunidad de conocer algunas cosas que nos han emocionado profundamente, como lo fue nuestra visita a la Casa de la Memoria, como han sido algunos otros de los contactos que hemos mantenido. Ustedes, por su parte, han presenciado directamente cómo funciona la Corte en uno de los aspectos de su actividad, el de las audiencias públicas. Vamos a decir, han tenido a la Corte Interamericana en vivo y en directo. Por otro lado, han asistido a este seminario con el que culminan las actividades, donde vamos a dar por cerrada el periodo de sesiones, definitivamente, en que realmente podemos decir, y lo digo yo como uno de los que he asistido a la totalidad de los paneles, salvo algunos minutitos en alguna ocasión, aunque obviamente es imposible en un día y medio lograr un conocimiento profundo del sistema, hemos tenido un panorama muy completo y a veces profundizado de varios de los puntos fundamentales que interesan al sistema de protección de derechos humanos en el ámbito americano. Comenzamos teniendo un análisis de la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional y, en particular, de lo que hemos llamado el control de convencionalidad. Esto es fundamental porque el sistema interamericano de protección de los derechos humanos protege los derechos de los seres humanos que habitan en los distintos estados de América. No hay un Estado, sistema interamericano, no hay un lugar donde se protejan o se puedan violar los derechos humanos que esté fuera de los territorios de los distintos pueblos. Entonces, si lo que resuelve el sistema interamericano no se aplica en el ámbito interno, o se aplica mal o se aplica tarde, lo que está sufriendo es la protección efectiva de los derechos humanos de las personas. Creo que quedó además, incluso hasta desde el título del propio seminario, bien recalcado que, aunque a veces usamos la palabra protección subsidiaria, la expresión, o la palabra subsidiariedad, es mucho mejor que digamos, como lo dice el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el carácter coadyuvante o complementario. Hay complementariedad, hay dos maneras de proteger que deben sumarse y no deben restarse la una a la otra. En el curso del examen de ese tema y del tema deber de justicia penal ante graves violaciones de los derechos humanos, y también en alguna de las intervenciones que tuvimos en el día de hoy, en uno de los paneles del día de hoy, pudimos comprobar cómo de las altas cortes que tiene Colombia, las tres que intervienen directamente en estos temas de protección, podríamos decir que son un ejemplo para el resto de los países de América. Algunos están, por supuesto, también en la misma línea o en el mismo nivel o avanzando mucho, como México, por ejemplo, como la Argentina. Y no quiero pensar que se piense que no mencionar a otros quiere decir que no los hacen también otros países, de que aquí efectivamente se aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la forma indicada. Lo tuvimos a través de las exposiciones que estuvieron relacionadas con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, con el Consejo de Estado y finalmente en la mañana de hoy de la Corte Constitucional. Después analizamos los temas de víctimas y reparaciones, de grupos de especial protección, donde se analizaron las situaciones de los reclusos, de los indígenas y una serie de temas tratados recientemente por la Corte en materia de orientación sexual, derechos de las niñas y los niños y de las personas con discapacidad. Y en esa parte quiero detenerme especialmente en la excelente exposición que escuchamos al señor presidente
de la Corte Constitucional sobre la temática de género, que había estado conspicuamente ausente de las charlas que habíamos tenido antes y que además hasta podíamos contabilizar por otro lado. La Corte tiene 7 miembros y no hay ninguna mujer. En la integración anterior teníamos 2 y en alguna anterior hubo 3. Creo que mayoría nunca llegó a haber. No es atribuible a la Corte, que no elige a sus propios miembros. Habrá que ver de qué manera se consigue que los Estados miembros tengan también presente en esto. Contabilizado de otro modo, en este seminario tuvimos, creo que, 13 expositores masculinos, 4 femeninas, si contamos a los moderadores, creo que llegamos a una proporción de 17 contra 5. Entonces me parece sumamente oportuno el recuerdo, además personalizado, en una gran defensora de los derechos humanos que acaba de fallecer en Colombia, de toda la temática de género y de toda la labor que ha hecho en esta materia la Corte Constitucional, hablando también allí del tema de acción afirmativa. En el último panel de hoy, los dos de la mañana de hoy, tuvieron intervención preferente y en algunos exclusiva, abogados de los que integran el equipo de asesoramiento de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Y si bien cuando analizaron ellos mismos el propio funcionamiento interno de los dos órganos, quizás por modestia no dijeron algo que yo sí me siento en el deber de hacer, que es rendir homenaje a los conocimientos, a la capacidad, a la dedicación, a la vocación de defensa de los derechos humanos de ese excelente equipo de abogados y otros colaboradores con los que contamos, sin los cuales la tarea de una Corte que no tiene miembros de dedicación total, que se reúne varias veces por año, pero cuyos miembros viven en sus países de origen, en general no podríamos de ninguna manera hacer frente a la tarea y a la responsabilidad de dictar las sentencias, conocer de los casos y dictar las sentencias. La labor que hacen allí es fundamental y realmente, repito, deseo rendir aquí homenaje a ellos. Para terminar esto, que es un cierre y que no debe convertirse en otro panel individual sobre temas de los que ya a esta altura deben estar ustedes cansados, volvamos al inicio, a que este periodo de sesiones fue abierto por el señor presidente de la República de Colombia en una exposición en la que demostró lo que ya sabíamos, una clara visión de los derechos humanos, de las necesidades de su protección en América, y además nos hizo un planteamiento. Ofrece que Colombia sea sede alterna de la Corte Interamericana. Yo no voy a contestar individualmente a esa pregunta. La decisión sobre el tema no corresponde a la Corte en sí, sino a los órganos directivos del sistema y en particular a los Estados partes. Pero, por supuesto, tenemos que agradecer profundamente este ofrecimiento que nos honra, que es también otra muestra de algo que siempre nos ha impresionado, que es la profundidad, la altura de la cultura jurídica colombiana en general y de la cultura jurídica colombiana en materia de derechos humanos en particular. Y lo que podemos decir es que la Corte, si se le pide opinión sobre este tema, lo está analizando a la luz de las disposiciones vigentes. No podemos dar otra respuesta sobre este tema. Ahora sí, vamos a dar por clausurado este periodo de sesiones y este seminario, porque además creo que todos ustedes, o muchos de ustedes, están apurados, como mucha más gente en Colombia, para poner los ojos en Barranquilla. Nada más.